Muy buenas tardes a todos. Soy Jessica Ibarra, directora Zona Costa de CETIS Universidad. Y a nombre de Valle V Fundación y CETIS Universidad, les doy la más cordial bienvenida a nuestro quinto panel empresarial, Familia Empresaria. Herramientas exitosas ante los desafíos de un entorno VUCA, renovarse o morir. Y por quinta ocasión, Valle V Fundación organiza a beneficio de CETIS Universidad este evento, en conjunto con Deloitte de México, el despacho Álvarez Carmona y Asociados y Procopio. Ahora dejo con ustedes a quien estará moderando este panel, conforme nuestros invitados van desarrollando cada una de sus ponencias. El licenciado Alejandro Méndez Águila. La preparación académica de Alejandro en empresas familiares la realizó en Harvard Business School, en Northwestern University. Es un placer para mí dejarlos en la compañía del licenciado Alejandro Méndez, de Industry Expert Family Enterprise de Deloitte, México. Muchas gracias, Jessica. Buenas tardes a todos. Es un verdadero privilegio estar con todos ustedes en este quinto panel empresarial enfocado a los retos que las empresas familiares enfrentamos para lograr la trascendencia. Hoy el entorno nos pone frente a una disyuntiva que atenta contra nuestras expectativas: renovarse o morir. Cuando la muerte empresarial es latente, pero no es una opción, nos queda innovar para producir, innovar para inspirar e innovar para permanecer. Nuestros panelistas les expondrán diversas ideas que han visto funcionar en diversos contextos. En el caso de cada uno de ustedes, los invitamos a que las adopten a sus necesidades, y ya que sabemos que cada empresa es diferente, pero más aún reconocemos que cada familia empresaria es única. Sin duda, durante cada una de las ponencias, a algunos de ustedes les surgirán preguntas o comentarios. Les invito a externar cualquier inquietud en el correo filantropía.tij@cetis.mx para hacérselas llegar a nuestros panelistas y que posteriormente ellos puedan ponerse en contacto para darles respuesta. A continuación, deseo presentarles a nuestro primer panelista, el contador público Armando Álvarez Carmona. Armando es un experto reconocido en diversos temas que van desde contabilidad hasta el manejo de conflictos familiares y sucesorios. Además de ser graduado de CETIS en Contaduría Pública, posee más de 30 años de experiencia en temas fiscales y diversos temas relacionados con empresas familiares. Entre los diversos estudios que ha realizado, cuenta con una maestría en Ciencias de la Familia de la Universidad de Anáhuac y recientemente terminó una maestría en la Universidad Internacional de Valencia, España, en Mediación y Gestión de Conflictos. Ha trabajado con diversos despachos atendiendo a empresas familiares en México y otras partes del mundo. Ha sido instructor del Seminario de Crecimiento y Sucesión de la empresa familiar que ofreció a la comunidad de negocios el Instituto de Alta Dirección de CETIS Universidad. Hoy, Armando nos platicará sobre la gobernanza de la empresa familiar en tiempos VUCA. Muchas gracias. El tema que me corresponde exponer es el de gobernanza de la empresa familiar en tiempos VUCA. Es decir, vamos a hablar del gobierno corporativo en una época de crisis, que eso es lo que significa el término VUCA, término acuñado en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, en el periodo de la Guerra Fría, que en español sería VICA, que significa volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Normalmente este término nos evocaría algo negativo porque estamos hablando de la crisis. No obstante, también las crisis debemos de considerar que son oportunidad de hacernos pensar de una manera disruptiva, de movernos a hacer las cosas mejor y de una manera diferente, de buscar lo que nos diferencia y buscar las ventajas competitivas. Por ello, Albert Einstein decía que es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Y como mi tema es precisamente la gobernanza de la empresa familiar en esta época de crisis, esta época VUCA, quisiera hablar muy brevemente de lo que es el gobierno corporativo. Empezaré por señalar que hay, digamos, unas bases, unos cimientos que toda empresa, si los tiene, les podría decir, ya tienen las bases plantadas para establecer un gobierno corporativo. Es decir, si saben quién da las órdenes, si saben quién recibe las órdenes, cómo se dan estas órdenes, quién produce, quién entrega, quién factura, quién cobra, quién administra el efectivo, quién maneja las finanzas de la empresa,
estaríamos diciendo que ya tendríamos las bases de un gobierno corporativo. Y una definición muy sencilla de gobierno corporativo es que este es el sistema por el cual la empresa es dirigida y controlada. Es una definición muy sencilla de la cual de las 12 funciones que se destacan en las guías de las mejores prácticas de gobierno corporativo, yo resaltaría dos. Uno, saber qué hace cada quien, cuáles son tus facultades que tienes y cuáles son tus responsabilidades, a quién reportas y quién te reporta. Y por otro lado, cuál es el sistema para la toma de decisiones, es decir, buscar que éstas se tomen de una manera colegiada. Lo que se busca esencialmente con el gobierno corporativo es que la empresa familiar se vaya institucionalizando. Esto es, que en la medida de lo posible vaya dependiendo menos del fundador, que vaya cambiando el protagonismo del fundador, de tal suerte que el día de mañana que él llegue a faltar, la empresa pueda seguir funcionando en ausencia de este. ¿Qué ventajas nos proporciona el gobierno corporativo? Bueno, pues por un lado se pueden conseguir créditos en mejores condiciones, se tiene, como decía hace un momento, claridad en quién hace qué y qué facultades tiene. Por otro lado, se tienen reglas claras también para moverse en un ambiente VUCA, como la pandemia que estamos viviendo actualmente. Hay una mejor expectativa también de futuro de la empresa. Y algo muy importante en las empresas familiares es que hay continuidad de la empresa familiar a pesar de la transición generacional, lo cual es muy importante para todos los stakeholders, que cuando haya una transición generacional, la empresa no sufra ni la relación que tiene con sus stakeholders. Obviamente, pues la transparencia y la rendición de cuentas y la reducción de los riesgos y sobre todo el fortalecimiento de la gestión de la empresa serían como algunas ventajas que pudiéramos destacar del gobierno corporativo. Ahora, cuando hablamos de empresa familiar, tenemos que irnos al modelo de los 3 círculos de Davis y Thackeray, donde nos dicen ellos que coinciden 3 diferentes dimensiones en la empresa familiar. Por un lado tenemos a la familia, tenemos también lo que es la propiedad de la empresa y tenemos quienes son los que gestionan, los que operan la empresa. Y lo que generalmente produce complejidad en la empresa familiar es cuando no sabemos cuál es la cachucha que nos corresponde traer puesta. Entonces muchas veces estamos gestionando la operación de la empresa, pero nos comportamos como un familiar y queremos tener privilegios de familiar o privilegios de dueño o futuro dueño. Por eso algo que hacemos los consultores con las empresas familiares es ayudarles a delimitar muy bien cuáles son los roles en estas 3 dimensiones. Y lo otro es que queremos que tengan el lugar propicio para tocar los temas de familia, los temas de propiedad y los temas de empresa. Y para esto lo que les ayudamos a hacer es a crear órganos donde se van a discutir estos temas. Por el lado de la familia puede haber una asamblea familiar, que es un órgano más o menos extenso en cuanto al número de integrantes, o puede haber un consejo familiar o consejo de familia, como también se le llama, o ambos. En el lado de la propiedad, pues tenemos la asamblea de accionistas y en el lado de la gestión del negocio tenemos al consejo de administración. ¿Cómo pudiéramos ver que interactúan todos estos en un organigrama de una empresa? Pues nos lo muestra esta diapositiva. A nivel de la empresa, mero arriba tenemos la asamblea de accionistas, abajo viene el consejo de administración y esta parte de encima, la parte de arriba de la rayita que tenemos horizontal, son los órganos que van a ver el enfoque estratégico de la empresa familiar. De ahí para abajo viene toda la parte de la operación, viene el director general con todo su equipo directivo. Pero fíjense dónde están posicionadas la familia. La asamblea familiar y el consejo familiar tienen contacto, por un lado, con la asamblea de accionistas y por otro lado también con el consejo de administración, para decirles cuáles son los valores que quieren privilegiar, cuáles son los objetivos que buscan como familia, cuál es su misión familiar, su visión familiar. Entonces hay un contacto pues a través de estos órganos de la familia con los órganos de la empresa. Y ya visto más a detalle, sin el ánimo de entrar en toda la explicación detallada, a mero abajo pueden ver que del lado izquierdo tenemos a la empresa, donde está abajo el consejo de administración, y debajo de él vienen 4 cuadritos que son 4 comités que sugieren las guías de mejores prácticas de gobierno corporativo. Nos sugieren tener un comité de auditoría, un comité de finanzas y planeación, un comité de evaluación y compensación y un comité de riesgo y cumplimiento. Bueno, por el lado de la familia van a haber varios comités que la familia decide
crearlos de manera voluntaria, es de acuerdo a la necesidad de la familia. Un comité puede ser el comité que se encarga de ver todo el tema relacionado con la creación de un fondo para la redención de acciones de los accionistas familiares que quieren abandonar el negocio familiar. Otro comité que se encarga de crear la historia del fundador y de toda la familia. Otro comité que se puede encargar de las convivencias familiares. Otro comité que se puede encargar de ver toda la parte de la educación de los jóvenes talentos y de su plan de carrera. Pero vamos a ver ahora cómo esto tiene que ver con un ambiente VUCA. Y en el entendido y con la precisión de que no necesariamente tenemos que tener esta estructura a la que me voy a referir ahorita para poder aterrizar acciones en un ambiente VUCA como el que estamos viviendo ahorita. ¿Qué es lo que vimos que hacían las empresas en esta pandemia que estamos viviendo ahorita? Crearon un comité del cual se integraron algunos miembros del Consejo de Administración, se integró el director general y se integraron algunos integrantes del equipo directivo. A este comité algunos le pusieron nombre, algunos otros no, pero el nombre que se maneja es el nombre de Comité de Crisis. ¿Qué es el Comité de Crisis? El Comité de Crisis es aquel que va a ver que se lleva a cabo una gestión unificada como respuesta ante la crisis. Y lo que va a tratar de hacer es privilegiar la acción de manera más rápida que sobre unas decisiones bastante más analizadas. Es decir, va a evitar lo que le llaman la parálisis por análisis. Entonces hay que privilegiar la rapidez versus la exactitud. Entonces va a acelerar la toma de decisiones y va a definir cuáles son las prioridades. ¿Cuáles son sus funciones? Pues bueno, evaluar la exposición de riesgo que tiene la empresa, repartir qué responsabilidades le van a tocar a cada quien, dotar de coherencia todas las acciones que se estén tomando que vayan en congruencia con lo acordado por este comité, establecer la política de comunicación, qué va a comunicar quién y a qué públicos va a comunicar. Acuérdense que se trata de no generar miedo, de no generar temor, sino todo lo contrario hacia todos mis públicos, generarles confianza de que estamos manejando las cuestiones de crisis de una manera oportuna y atinadamente. Por otro lado, hay que proteger la imagen también ante todos los stakeholders y, por supuesto, analizar cómo la empresa va a empezar el camino de recuperación y de sustentabilidad en el largo plazo. Para esto la pregunta sería, ¿quiénes integran el comité de crisis? El comité de crisis lo van a manejar las personas que tengan las mejores cualidades para poder resolver situaciones en un ambiente VUCA. Es decir, las que pueden atender las funciones que acabamos de mencionar hace un momento, las que ya tuvieron experiencias en crisis pasadas, las que tienen claridad de pensamiento, es decir, que piensan normalmente fuera de la caja y sobre todo que tengan capacidad de trabajar en equipo porque pues va a haber varias personalidades ahí involucradas. ¿Quién debe de liderar este comité? No necesariamente el director general de la empresa ni tampoco necesariamente el presidente del consejo, sino la persona que tenga la mayor capacidad para poder resolver ante la crisis. Y entonces el líder debe de tener unas actitudes, debe de saber manejar sus emociones, debe de mantener la calma. Como va a estar actuando rápido, va a cometer errores, no tiene que estar dando explicaciones de los errores, rápido en el camino corrige y vuelven a emprender otra vez la actividad renovada, mejorada y corregida. Por otro lado, tiene que pensar en positivo y eso es lo que le va a transmitir a los colaboradores. Se va a preocupar, pero más que preocuparse, se ocupa, va a asumir el verdadero rol de líder, es decir, va a hacer que otros hagan y va a dejar que hagan lo que tienen que hacer los demás, que es bien importante darle seguimiento a todas las tareas acordadas. Y por otro lado, algo muy importante para generar confianza en los diferentes públicos es actuar como si esto él ya lo hubiera vivido. ¿Qué tareas entonces le van a corresponder a ser al líder de este comité? Pues le va a tocar tomar las decisiones más difíciles, le va a tocar renegociar condiciones que previamente ya tenía acordadas. Como decía hace un momento, se convierte en un motivador muy importante de todo el personal, les va a transmitir optimismo y confianza, va a mostrar empatía con todos los stakeholders y va a trazar lo que es un plan concreto de acción y asegurarse que se ejecute. Y como decía hace un momento, comunicar, comunicar y comunicar. ¿Cuáles son las diferentes etapas ante la crisis? La verdad es que debí haber dicho que las etapas son antes de la crisis, durante la crisis y después de la crisis. Pero díganme
¿A quién nos agarró esta pandemia preparados para lo que venía? Nadie estábamos preparados. Entonces les voy a presentar lo que he visto que está ocurriendo durante la crisis, lo que creo que puede venir después de la crisis y además de una manera aspiracional que pudiera venir más allá de la crisis. Bien, durante la crisis hay los 3 círculos de los que ya platicábamos. Está la familia, está la propiedad y está la empresa. Y lo que hemos visto que las familias empresarias empezaron a hacer es a tomar decisiones respectivamente para cada uno de estos círculos. Y entonces tenemos, por ejemplo, en la familia donde definieron todo el tema de distanciamiento social, a qué parientes podíamos ir a visitar, a cuáles no, porque eran a lo mejor personas que estaban vulnerables, compartir a la familia todas las recomendaciones que venían del comité de crisis, revisar los contratos de seguro que tenía la familia y sobre todo anteponer antes que el bien personal, el bien común. Aquí es un momento de jugar en equipo. Lo otro también es, normalmente las familias de los negocios tomamos ciertos beneficios, hubo que racionalizar estos beneficios, hubo que establecer también lineamientos muy precisos para aquellos que tenían la necesidad de viajar y sobre todo fomentar la solidaridad y la colaboración entre todos los miembros de la familia y darles apoyo emocional, sobre todo a los que teníamos distante y que no podíamos ir a visitar en persona. En el círculo, fíjense, de la propiedad fueron otros temas muy concretos los que las familias se ocuparon. Por ejemplo, otro fue distribuir los huevos de la canasta en diferentes canastas, es decir, rebalancear mi riesgo, rebalancear mi portafolio de inversión. Limitar las distribuciones de dividendos, es decir, retirar menos dividendos o no retirar dividendos y también limitarme en cuanto a los servicios que yo le cobro a la empresa. Aumentar la frecuencia de las reuniones para ir viendo, ir monitoreando cómo vamos gestionando nuestras acciones con respecto a la crisis, qué respuesta estamos dando ante este ambiente de VUCA o este ambiente de pandemia. Y por otro lado, aquellos que tenían recursos en exceso, recursos financieros, ¿cuáles recursos de estos podíamos destinar para hacer adquisiciones? Porque recuérdense que de pronto empresas que van a ocupar liquidez se van a tener que deshacer de activos y entonces es la oportunidad de que se pudieran comprar activos a buen precio. Por otro lado, la empresa vimos que a nivel de la empresa es donde más acciones, donde más se trabajó porque es la gallina de los huevos de oro. Es la que da pues, para que los accionistas tengan dividendos y es la que da para que la familia tenga beneficios familiares. Entonces, en principio se evaluaron ocho dimensiones. El segmento de los clientes, la propuesta de valor que estamos ofreciendo, nuestros canales de distribución y comunicación, la relación que tenemos con nuestros clientes, nuestro flujo de efectivo, los recursos y actividades clave que llevamos a cabo, nuestra red con todos nuestros demás contactos estratégicos y lo que se refiere a nuestra estructura de costos. Todo esto se revisó tratando de ver dónde teníamos que cambiar, dónde teníamos que ajustar, qué teníamos que mejorar, qué áreas teníamos todavía para poder hacer ajustes. Recuérdense ustedes que en tiempos de bonanza somos más o menos generosos y más o menos gastamos de más, nos damos el lujo de gastar de más y ahorita era un tiempo donde había que ser muy acuciosos y muy cuidadosos con el recurso. Por eso concretamente entre las acciones que vimos que tomaron las empresas familiares a nivel de la empresa fue cambiar sus presupuestos que tenían originales antes de la pandemia a un ambiente ya de pandemia e hicieron un presupuesto de corto plazo y lo empezaron a revisar de manera muy frecuente. Luego, mucho centrarse en reducción de costos y gastos. Y por otro lado, generar empatía con mis stakeholders, porque como voy a tener que ajustar, a lo mejor al cliente no lo voy a poder entregar a tiempo, a lo mejor voy a tener que poner límites de cuántos productos se puede llevar por cada cliente para que no generen desabasto, había que comunicarlo bien para generar empatía con todos ellos. Por otro lado también, ¿qué inversiones no eran necesarias para posponerlas? Luego, velar por la continuidad de todo lo que es mi cadena de suministro, desde que me abastecen hasta que yo le entrego a mi cliente. Y algunas decisiones financieras que vimos que se tomaron que fueron como descontar cartera, hacer algunas coberturas cambiarias, aquellos que tenían compromisos en moneda extranjera,
y establecer una comunicación clara y reglas y protocolos para el regreso seguro a los centros de trabajo. Recuérdense que algunos por completo tuvieron que cerrar, a otros les permitieron tener aforos limitados y entonces hubo que empezar a regresar a la gente a los centros laborales con reglas de mucha seguridad. Y todo lo que acabo de mencionar pues suena a jugar mucho a la defensiva y pues sí, había que pues nivelar el barco y no dejar que se nos fuera a hundir para que flotara y luego de ahí poder nuevamente jugar a la ofensiva. Pero también es oportunidad de jugar a la ofensiva. Entonces, esta pandemia nos dio la oportunidad de buscar nuevos productos. ¿Qué estamos haciendo que ahorita le haga falta a nuestros clientes o en general a la comunidad y que nadie lo está surtiendo? Y que nosotros tenemos el equipo para producir esos productos. ¿De qué manera nos estamos comunicando y estamos haciendo negocios y estamos llevando a cabo las juntas con los clientes? A nosotros en lo personal en la oficina nos forzó pues a usar las plataformas digitales como hoy por hoy que estamos teniendo esta conferencia en una plataforma digital, que era algo a lo que nos habíamos visto un poquito reacios y teníamos resistencia. Y por otro lado pues a todo mundo lo obligó a revisar el modelo de negocio. Y algo que miren hay que tomar en cuenta es que todo mundo estamos viviendo esta pandemia. Todo mundo estamos en este ambiente VUCA. Todos tenemos algo que el otro necesita y todos queremos salir adelante. Entonces todos tenemos ganas de colaborar, por lo tanto hay que ver las cosas con ese positivismo. Ahora, lastimosamente también tuvimos que tomar algunas medidas desagradables, algunas decisiones muy difíciles, que fue lo que llamamos abandonos estratégicos. Cuando sobra dinero me puedo dar el lujo de que la empresa que produce excesos de liquidez puede mantener la ineficiencia de otras empresas del grupo. Ahora ya no era tal, porque también me podía cargar a la empresa productora de flujo. Entonces hubo que cerrar algunos negocios que ya en el tiempo mostraban que eran inviables. Hubo que desinvertir en ciertos activos que no eran necesarios tenerlos. Hubo que cancelar algunas líneas de producción, quizás cancelar algunos segmentos de clientes, cerrar algunos mercados, liquidar algunas sociedades y unas decisiones que se dejaron para mucho tiempo, mucho tiempo posterior, en la medida que aguantaron las empresas, fue el recorte de personal. Lo primero que se hizo es pues negociar con la gente, ajustar un salario, que trabajaran jornadas reducidas, con el ánimo de mantener la planta productiva y en algunos casos no quedó más remedio que reducir la planta de personal. Bien, de manera resumida, ¿cuáles son en los tres círculos las finalidades que se buscaban? En la familia, básicamente promover la unidad y la salud familiar. A nivel del negocio, cómo rescatamos el valor que está puesto en riesgo, la inversión que está puesta en riesgo y cómo podemos hacer que vuelva a generar valor. Y a nivel de la empresa, pues cómo mantenemos toda la estabilidad y la continuidad en la operación de la empresa. Y sobre todo decía comunicación, comunicación y comunicación. Bien, decía pues que hay estos tres momentos de los que voy a hablar de la crisis. Ahora corresponde hablar qué hacer después de la crisis. Y aquí yo diría, pues hay que planear. Y planear significa decidir ahora, es decir, ahorita decidir, tomar acciones de algo que quiero que ocurra en el día de mañana, que quiero que ocurra en un futuro. Es decir, yo deseo tener un futuro más favorable el día de mañana. ¿Qué acción necesito tomar el día de hoy para que ese futuro ocurra? No implica eliminar los riesgos, lo que implica es tomar los riesgos que estoy decidiendo aceptar. Y entonces lo primero fue, ¿qué aprendimos de esta crisis? A nivel de la empresa, ¿qué me funcionó y qué no? ¿Qué hicimos diferente y no lo habíamos hecho antes que conviene mantenerlo, que lo sigamos haciendo de la misma manera, o inclusive qué podemos todavía mejorar, que todavía ahorita por las prisas no hicimos más que las mejoras que teníamos la urgencia de llevar a cabo? ¿Qué oportunidades se presentaron y que pude aprovechar? ¿Y cuáles me vi lento, no las capitalicé, las aprovechó otro? Y como dicen, el que pega primero pega dos veces. Él tuvo una palanca competitiva sobre mi empresa. Y por otro lado, entonces también es qué debemos de adecuar a nuestra oferta de valor. Esto a nivel de la empresa. A nivel de la familia debiéramos de cuestionarnos, ¿nos mantuvimos unidos? ¿Nos dimos apoyo? ¿Supimos mantenernos con calma y serenos? ¿Cuáles fueron los valores que más nos ayudaron como familia
a surgir de esta crisis. Nos dimos el apoyo mutuo que se requirió, estuvimos pues en las buenas y en las malas. Entonces también, ¿qué podemos corregir? Porque aquí la pregunta no es si viene otra crisis, la pregunta es cuándo viene la otra. Y algo que también pudiéramos hacer ahora que concluya digamos este manejo de la pandemia, este manejo de la crisis, es cambiar el enfoque a un enfoque de previsión, que yo lo vería en 3 pasos: prever, anticiparse y proyectar. Es decir, estar alerta con mayor frecuencia y con mayor agudeza. ¿Qué oportunidades están allá afuera que yo no había aprovechado? Y que vamos a ver más en el tema con Mario García cuando él nos hable justamente de temas de disrupción. Él nos va a hablar un poquito cómo aprovechar este tipo de oportunidades. Entonces, ¿cómo estar con mayor agudeza viendo estas oportunidades? Contemplar con mayor frecuencia diferentes escenarios, es decir, no seguir el mismo patrón de toma de decisiones que hemos venido utilizando actualmente, porque si hago lo mismo, ¿cómo puedo esperar resultados diferentes? Entonces, ¿qué puedo hacer diferente de lo que he venido haciendo en el pasado? Y pues obviamente renovarnos constantemente. Más allá de la crisis, es decir, ya aspirando a que ya estemos en un evento de mayor estabilidad, donde la empresa quiere trabajar en una de sus funciones. Decimos que normalmente la empresa tiene 5 funciones, lo que es su plataforma, lo que es la parte del capital humano, todo lo que es la parte de la operación, la parte comercial y luego la parte de las finanzas. En la parte de la plataforma hay cosas que se pueden hacer, que obviamente durante la crisis pues hay que atender la crisis, pero pasada la crisis hay que sentar una plataforma que nos ayude a tener un negocio estable hacia el futuro y que me ayude a transmitirlo más fuerte y en mejores condiciones a las siguientes generaciones. Entonces, a nivel, por ejemplo, de la familia, pues crear, si no es que lo tengo, la asamblea familiar y el consejo familiar, crearles el reglamento de operación de estos, ayudarles a establecer sus juntas con sus agendas, el crear un fondo para poder recomprar acciones o para casos de emergencia. Si la empresa ya amerita tener un family office, pues crear el family office. A nivel de la gobernanza de la empresa, crear, como les decía hace un momento, no para salir de la crisis quiere decir que ocupaba ya tener un gobierno corporativo. Claro que ayuda, porque tengo otras personas que me están ayudando a cubrir mis puntos ciegos, pero si no los tengo una vez pasada la crisis, es momento de ponerle manos a la obra. Entonces, pues crear o un consejo consultivo o un consejo de administración, buscar implementar lo que son pues las mejores prácticas de gobierno corporativo, tener un sistema de control de riesgos, etcétera. A nivel de la empresa, pues hacerle su planeación estratégica, empezando por un análisis FODA, determinando cuáles son esas palancas que me dan una ventaja competitiva y luego estableciendo los indicadores clave que me van a ir ayudando a medir mi desempeño. Luego tenemos la sucesión de la gestión y la sucesión del patrimonio. Y en la sucesión de la gestión tenemos pues crear las reglas de cómo se va a escoger el siguiente director general, cuál es el perfil, quién lo determina, quién lo acuerda, cómo se entrevista, cómo se le somete a prueba, etcétera, etcétera. Y luego es hacer el plan de carrera también para las siguientes generaciones. Prepararlos desde funcionarios que colaboran en la empresa, desde integrantes del consejo el día de mañana y por supuesto lo que van a aspirar a llegar el día también en un futuro más cercano que lejano es pues convertirse en dueños el día de mañana de la empresa familiar. Y en materia de propiedad, pues hacer mi testamento, hacer mi fideicomiso o los instrumentos legales que se requieran para llevar a cabo la sucesión, que puede ser mortis causa, puede ser en vida como un contrato de donación, etc. Y aquí les presento en 4 colores diferentes las etapas como podemos ir migrando de una empresa que es sumamente solar, donde el dueño es el ombligo del universo, donde no se hace nada si no pasa por su escritorio, donde él es el hombre orquesta, y vamos a pasar a migrarla a un consejo consultivo. Después, el consejo consultivo, los integrantes del consejo no deciden, únicamente recomiendan, aconsejan, le dan consultoría, digámosle así, a los dueños de la empresa. Después migrar a un consejo de administración, donde los miembros del consejo ya no nada más tienen voz, sino tienen capacidad de voto, es decir, ellos ya deciden.
y el día de mañana, cuando las necesidades de la empresa, el tamaño de la misma lo requiera, crear los comités que la misma demande. ¿Para qué? Para que bueno, antes que nada, decíamos, hay una oportunidad que nos presenta cualquier crisis para llevar a cabo, digamos, medidas disruptivas. Pues dice el mismo Albert Einstein, dice, acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar para superarla. ¿Y para qué? Pues para poder transmitir la empresa familiar a manos de las siguientes generaciones. ¿Por qué? Porque la empresa familiar la tenemos prestada, no es nuestra, es de las generaciones que están por venir, que es muy parecido a lo que dice el lema de los relojes Patek Philippe. Dice que un reloj Patek Philippe nunca es suyo, suyo es el placer de custodiarlo para entregárselo a las siguientes generaciones. Pues bueno, con esto concluyo mi exposición. Espero que así, con lo rápido que expuse, haya quedado claro las ideas centrales de lo que estuvieron haciendo las empresas en esta etapa, en esta época de pandemia. Muchas gracias. Gracias, Armando. Has compartido muchísimos conceptos alrededor de la gobernanza de la familia. Hacia principios del año pasado, 2020, que inicia esta crisis, en tu experiencia, ¿cuáles fueron las cosas que las empresas familiares que no tenían gobernanza realmente con un consejo consultivo y demás, abordaron mejor la crisis? ¿Y cómo estas empresas que sí tenían estos órganos de gobernanza mejor integrados pudieron enfrentar la crisis? Si nos puedes dar un par de ejemplos en ambos casos para que las empresas familiares que hoy nos escuchan y que están atendiendo hoy se puedan llevar un poquito más ejemplos en ese sentido. Claro que sí, y gracias por la pregunta, Alejandro, porque es muy importante entender que no era necesario, no era un requisito tener una estructura de gobierno corporativo para poder haber atendido la crisis, sino lo que yo estaría diciendo es que todos los que no tenían gobierno corporativo les fue mal y todos los que sí lo tenían les fue bien, y no necesariamente fue así. Básicamente lo que vimos que ocurrió, Alejandro, con las empresas que no tenían estructuras de gobierno corporativo es que se juntaron, ellos no le llamaron comité de crisis, se juntaron rápidamente y tomaron decisiones respecto a estos 3 círculos que yo hablaba, que ellos igual tampoco distinguían una decisión respecto de la otra, no distinguían decisiones de familia, decisiones de propiedad y decisiones de la operación. Por supuesto que se centraron en la operación, que era, decíamos, es lo que da para que todo mundo coma. Y entonces en estas decisiones hubo cosas que hicieron, como por ejemplo nos tocó saber de una empresa en Monterrey donde pues les cerraron a ellos, tuvieron que cerrar la producción porque el cliente les paró totalmente la compra. Tenían un cliente principal al que ellos abastecen, pero tenían el equipo y tenían la materia prima. Y de repente dijeron, a ver, ¿qué podemos hacer? Ellos dos dueños, no había un comité muy grande, nada más los 2 dueños. ¿Qué podemos hacer? Y dijeron, oye, con el equipo que tenemos, con los plásticos que manejamos, podemos hacer mascarillas acrílicas, estas de protección, y vendieron por millones. Eso fue algo que vimos en una empresa que no tenía una estructura de gobernanza, donde no convocó a un consejo de administración. ¿Qué es lo que vimos que pasaba con las empresas que sí tenían un consejo de administración? Pues nos jalaron al consejo de administración, y la diferencia entre tener el consejo y no tenerlo es que siempre, como tú lo sabes muy bien, el consejo de administración, el tener consejeros externos, pues te va a aportar una perspectiva diferente a lo que puede ser una ceguera de salón, donde siempre resolvemos todo con un mismo patrón, con una misma manera de ver los problemas. Los dueños siempre pensamos igual y nos hemos ido, digamos, por una línea de acción. El tener personas que están viendo lo que están haciendo otros, que ellos mismos hayan vivido situaciones de crisis, pues aporta todavía evitar el tener puntos ciegos. Entonces, básicamente, si te lo pudiera resumir, Alejandro, una diferencia entre tener el gobierno corporativo y no tenerlo es que, digamos que no tenerlo tiene el riesgo de tener un poquito más de puntos ciegos, mientras que al momento que tienes más personas de una manera colegiada tomando decisiones, dando puntos de vista, pues te puede ayudar a otras aportaciones para poder tener otras soluciones, digamos, más integrales, más comprensivas. Gracias, Armando, con este ejemplo que nos compartes de esta empresa en Monterrey. A 1 año 3 meses de haber iniciado la crisis, y en la que diríamos hoy, estamos en el post-crisis o en la post-COVID,
¿Cómo evolucionó esta compañía en su pensamiento estratégico? Sí, ellos ya vieron ahorita la necesidad inminente de crear el consejo, sintieron que tienen esa necesidad y van a empezar primero por un consejo consultivo, es decir, todavía no quieren darles capacidad de voto a los consejeros, lo cual vemos que más o menos ocurre en varias empresas de esa manera, que lo primero que hay que romper realmente cuando invitas a terceros es el miedo que tienes de compartir tu información confidencial, tus prácticas. A veces no quieres que esta información pues sea conocida por terceros, y lo primero que hay que romper es ese tema de confidencialidad, que obviamente todos los consejeros tienen un deber fiduciario que tienen que guardar confidencialmente esa información y no la pueden usar para provecho propio, pero ellos ya pensaron ahorita en compartir información con terceros, generar este consejo consultivo, van a empezar a hacer, ya empezaron con un FODA y lo que quieren hacer es establecer una planeación estratégica. Entonces fíjense cómo este momento de crisis, que les salió muy bien la jugada que hicieron, ya los llevó a crecer en otras prácticas de mejor gobierno corporativo. Pues muchísimas gracias, Armando. Espero que estas recomendaciones que Armando, como experto del tema, les ha expuesto, los ayude al tema de la reflexión, y no nada más de la reflexión, sino la acción de tomar cosas para poder trascender en el tiempo como familias y entre generaciones hacia adelante. Gracias, Armando. Gracias a ti, Alejandro. También agradecemos al contador público certificado Armando Álvarez Carmona, socio fundador de la firma Álvarez Carmona y Asociados. Y bueno, concluimos este panel agradeciendo nuevamente a todos su presencia, así como a nuestros patrocinadores oficiales, Deloitte, Álvarez Carmona y Asociados y Procopio. Y bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por su apoyo, por su participación y asistencia a este gran evento. Sigan cuidándose, innovando y permaneciendo juntos a sus familias. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.